Bueno, es muy importante en las condiciones actuales de América Latina y del mundo que se puedan tener encuentros de este tipo, donde investigadores y estudiosos de muchos países vienen y también de muchos lugares y centros de estudio de Argentina a intercambiar opiniones y discutir sobre sus propias investigaciones, sobre seguridad, sobre los problemas que con seguridad son los más trascendentes en la etapa contemporánea Ujú. y que normalmente la prensa oficial, en algunos países, digamos, en el nuestro, digamos, oculta, ¿no? Como los grandes problemas que tiene la humanidad. O sea, los temas que se van a discutir aquí tienen que ver con los problemas de la crisis mundial, sus impactos en la naturaleza, en la sociedad humana, ¿sí? Las políticas públicas que se pueden desarrollar para enfrentar esa situación de crisis, la relación de la economía, de las ciencias sociales con los movimientos sociales, en fin. Así que las expectativas son grandes, digamos, y además uno felicita, digamos, a los organizadores, ¿sí? Que puedan levantar estos temas y este tipo de seminarios, ¿no? Caracterizar la crisis como crisis financiera en nuestros estudios hemos llegado a la conclusión que es limitar, ¿sí? El análisis de la crisis solo a la manifestación del fenómeno. O sea, se manifiesta como crisis financiera, incluso ya como crisis financiera, como fenómeno es limitada, ¿sí? Porque se inicia como crisis inmobiliaria, que desarrolla un sector real de la economía, que es el sector construcción habitacional, que siempre ha sido muy importante con la economía, con el sistema financiero. Pero aún así, o sea, caracterizada como crisis financiera, es ubicarla, ¿sí? Como algo que está lejano, como que sucede, digamos, en las bolsas, en las acciones de los bancos, como que es una relación solo entre la forma financiera del capital con ciertas formas productivas, ¿sí? Pero hay que preguntarse cuáles son lo que está detrás del fenómeno eso, de cómo aparece, explota ahí, ¿sí? Y entonces nuestros estudios, ¿sí? Hemos llegado a la conclusión de que la crisis actual tiene que ver muchísimo y es explicada fundamentalmente por las condiciones de funcionamiento del capitalismo como economía mundial altamente globalizada que se ha desarrollado en los últimos 3 décadas, ¿sí? Sucede, ¿sí? Un hecho fundamental, que las grandes empresas transnacionales que controlan la economía mundial, entendida la economía mundial como la creación de una estructura productiva por sobre los países y una circulación mundial de las mercancías por sobre los países, como el ciclo del capital, ¿sí? Como la reproducción ampliada, pero que se da a nivel de la economía global por sobre los países y dominando a los países, ¿sí? Y las empresas transnacionales controlando este proceso, ¿sí? Y estas empresas, ¿sí? A diferencia de la interpretación de la crisis financiera, tienen ganancias muy grandes, ¿sí? Ganancias muy grandes. Sí, todo eso lo hemos demostrado con una cantidad de antecedentes, no solo la masa de ganancias, sino la tasa de ganancia también. ¿Y por qué? Porque con la globalización han logrado, digamos, modificar las condiciones de relación del capital con el trabajo y con la naturaleza, ¿sí? Con el trabajo a través de la flexibilidad laboral, ¿sí? Y destruyendo las organizaciones sindicales, la legislación laboral, en fin. Y como en economía, ¿sí? La producción global, ya sea de la empresa, del país o a nivel mundial, el PIB mundial, está formado también por, o equivale al ingreso nacional, el ingreso nacional y el ingreso mundial está formado por 3 elementos fundamentales: los salarios, ¿sí? Las ganancias y la renta de los recursos naturales a los propietarios de la renta, ¿sí? Y con la globalización, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Sí? Que se incrementan las ganancias de las empresas sobre la base de disminuir la masa salarial, ¿sí? Y de disminuir también la renta de recursos naturales. En el caso de Argentina, por ejemplo, Argentina en décadas pasadas tuvo los salarios, una participación casi de 48% del producto iba a salario, ¿sí? Con la crisis hasta inicio del 2000, 2001, 2002,
eso bajó a 22%, según estudios hechos por la propia Universidad de Buenos Aires. ¿Por qué cree que no hubo grandes movilizaciones sociales en el mundo cuando empezó a surgir esta crisis, ¿no? Porque hubo algunas, pero se me hace que fueron como muy aisladas, ¿no? Claro. En parte tiene que ver, ¿sí? Porque la interpretación financiera de la crisis como que aísla a los trabajadores y al movimiento social de lo que realmente está sucediendo, ¿sí? Y solo como que el impacto de la crisis afecta a los salarios, pero no, ya desde antes. Entonces, estas empresas que tienen ganancias enormes porque se han apropiado de salario y de la renta de recursos naturales, han dejado de ser clientes del sistema financiero, ¿sí? Y el sistema financiero, entonces, ya las empresas grandes tienen tantos recursos que compran todas las empresas en América Latina y se apropian de los recursos naturales. Y no necesitan crédito. Y no necesitan crédito, se han independizado, ¿sí? Entonces, bueno, junto con eso viene, digamos, el bombardeo mediático del control de los medios de comunicación, diciendo, digamos, acerca de que todo esto tiene que ver con la libertad individual, con la propiedad privada, que son como palabras muy bonitas, pero que el capital usa para ello, ¿sí? Y entonces también, o sea, la sociedad, se logra en la sociedad una especie de control de la mente humana, como decía Chomsky, ¿sí? Entonces también, o sea, como que la cosa económica es algo externo, ¿sí? Las empresas empiezan con el discurso de que nosotros somos los que entregamos trabajo, ¿me entiendes? Con la flexibilidad laboral, ¿sí? Se crea una división del mundo del trabajo. Y esta crisis aumenta las ganancias de las empresas y al mismo tiempo se encuentra con una debilidad muy grande del movimiento sindical en los países, ¿sí? Dividido, fraccionado, los procesos de trabajo también, y además, o sea, los movimientos sociales también. Entonces, bueno, han logrado eso, esa es un poco la etapa actual. Por eso, desde el punto de vista científico, una buena interpretación de la crisis puede llevar, digamos, a ayudar a que resurja, ¿sí? El movimiento sindical y el movimiento social en defensa de los salarios, por ejemplo, en defensa del gasto social de los gobiernos y también en defensa de los recursos naturales, de tal manera que los recursos naturales sean de los pueblos, digamos, como lo dice las declaraciones de Naciones Unidas.